En cierta ocasión estaba conversando con alguien, una persona que abrió su corazón para expresarme cuán dañadas estaban sus relaciones familiares. En su conversación, ella, abriendo sus emociones, sus sentimientos, decía que por mucho tiempo se sintió menospreciada, ignorada, rechazada, y todo eso había desencadenado en otras cosas, en un cúmulo de dolores y pensamientos que estaban dañando profundamente su corazón, cosas que no le permitían después de mucho tiempo ni siquiera disfrutar su propia vida y su propia familia. Con las marcas de ser una persona muy herida y lastimada, expresaba su deseo de ser ayudada, que por todo lo que creyó experimentar en casa, decía también eso significó que en mi corazón, en mi interior también creciera la dureza y la falta de perdón, cosas que evidentemente le impedían tener libertad, y eso traía un profundo daño a su corazón y a sus emociones. Tanto así que en su propio hogar no podía disfrutar de la alegría, del gozo. Lo hermoso de esta conversación fue que esta persona dijo, en medio del llanto, en medio de todo el peso, de toda esa carga emocional que había en su corazón, que no la dejaba ser libre, expresó su deseo de salir de esa condición. Pudo identificar, pudo darse cuenta claramente acerca de la verdadera necesidad de trabajar en su vida, de reparar, de restaurar su daño emocional, ese daño que le ocasionaba otros daños. Se dio cuenta que en algunas áreas de su vida eran como una cerca caída que necesitaba ser restaurada. Hola, queridos hermanos, qué alegría. De veras, es una emoción para mí, una gran alegría que podamos encontrarnos nuevamente después de varios días de ausencia. Como sabrán, nuestra ciudad fue impactada por un fuerte huracán que nos obligó a salir, a muchos de nosotros, a salir de la ciudad, y recién hemos comenzado a retornar para tratar de ver cómo hacemos posible que la normalidad vuelva a nuestras vidas. Gracias a ustedes por sus oraciones, porque no ignoro que han estado orando por nosotros y por nuestras familias. Gracias a Dios, todos nos encontramos bien. Claro, al regresar sí encontramos diferentes daños, techos en nuestras casas dañados, algunas casas inhabitables y, por cierto, muchas, pero muchas cercas caídas. Lo bueno de todo es que en medio de la dificultad todos nosotros estamos bien y hemos comenzado a trabajar tratando de llevar normalidad a nuestras vidas. Tenemos mucho que hacer, mucho por delante, pero tenemos el buen ánimo de hacerlo y estamos confiados de que el Señor nos va a ayudar. Todo esto que hemos vivido, al regresar y ver tanta destrucción, me hace pensar lo necesario que es darnos cuenta de los daños que pueden haber en nuestras propias vidas. Darnos cuenta de la necesidad de visualizar los daños. Estimar las acciones que son pertinentes y necesarias para restaurar y no quedarnos de brazos cruzados, sino actuar. Nuevamente expreso mi alegría, el gozo enorme de poder estar con ustedes en esta nueva oportunidad. Quiero proponer la referencia bíblica que se encuentra en Proverbios capítulo 24.
Si usted busca en el libro de los Proverbios, va a encontrar tanta sabiduría. Realmente la palabra de Dios para nosotros es hermoso, es algo hermoso que tenemos y produce vida en nosotros cuando podemos aplicar el consejo de Dios en todas las circunstancias que experimentamos. La porción bíblica, repito, Proverbios capítulo 24, y voy a leer desde el versículo 30 al versículo 34, una corta porción que para mí, por lo menos, yo espero que para ti también sea una bendición y una reflexión oportuna para este momento difícil, para este momento de vida que vivimos en todo el mundo. La Escritura dice de la siguiente manera, Proverbios 24, 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Una pequeña porción bíblica, pero para mí resulta importante meditar en ella. Igualmente, como me refería yo, que al venir a nuestra ciudad vimos tantos daños en nuestras casas, de la misma manera necesitamos identificar cuáles son los daños en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Debemos de identificar qué es lo que no está bien. Debemos de darnos cuenta en donde la cerca está caída, está destruida. Y dedicar seriamente nuestro tiempo en tratar de restaurar e impedir que las cosas se vuelvan peores. Al pensar en todo el entorno que hemos vivido en estos días, sería loco para mí y para todos los que hemos retornado a tratar de restaurar, sería loco no volver a casa y darnos cuenta de los daños. O sería loco volver a casa y no poner atención a los daños. Es muy importante, pero muy importante, determinante enfrentar la realidad, no ignorar lo que necesita ser arreglado. Lo dañado tiene reparación. Pero también, si no se atiende, puede abrir puertas a un daño mayor y con mucha pérdida si no nos dedicamos a atenderlo. ¿Qué pasaría? Es una buena pregunta. ¿Qué pasaría si no atendemos lo dañado? Ya no pensando en nuestras casas, en los techos, en las cercas espirituales que han caído, que están caídas en nuestro corazón. ¿Qué pasaría si no atendemos lo dañado? Este pasaje para mí me habla de una persona con bienes materiales, una persona con varias características interesantes. Me parece que es una persona que tenía de alguna manera o tuvo éxito, tuvo algo valioso en sus manos. Sí, de esta persona se habla y se dice que un hombre pasó por el campo del hombre perezoso. O sea, hay un hombre que tiene una característica un poco fea, un hombre perezoso, pero este hombre tuvo un campo, tuvo algo en su poder, una tierra, un lugar en donde podía producir mucho, un lugar en donde podría haber disfrutado de realizar un buen trabajo para tener una gran cosecha, hacer de su campo algo muy hermoso. ¿Cuántos no quisieran hoy tener un
un campo para ponerlo hermoso y para poder disfrutarlo. Al menos es lo que dice el pasaje en Proverbios capítulo 24, versículo 30. Pasé, hablando de otra persona, pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. O sea, este hombre tiene un campo, tiene una tierra para disfrutar, para invertir en ella. Tiene una viña. O sea, una plantación para la producción y cosecha de uvas. Una viña es un terreno plantado de uvas. ¿Cuánta gente daría cualquier cosa por tener algo así? ¿Qué dice el proverbio? Identifica a un hombre que teniendo un campo que podría haber disfrutado, que teniendo una viña que podría haber sacado mucho provecho de ella, tenía unas características en su vida que eran muy dañinas para todo lo que tenía en sus manos. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Este hombre era perezoso, era negligente, era descuidado, era flojo en lo que debe o necesita ejecutar. Él tenía la obligación de hacer algo diferente con lo que tenía, pero él era determinadamente perezoso. Se habla de una persona que tiene muy poca disposición para hacer algo que requiere esfuerzo o que constituye una obligación. Se habla de alguien, cuando se habla de alguien perezoso, alguien sin aspiraciones para vivir, carente de diligencia y carente de planificación. La identificación que nos hace la palabra, cómo identifica la palabra a esta persona, me llama la atención porque eso puede pasar con nosotros. Aquí habla de un hombre que tiene mucho, pero por tener mucho, en su vida tenía muy poco. Era perezoso, era negligente, era descuidado. Y no solamente eso, la segunda parte del versículo 30, primero dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. También la característica de este era falto de entendimiento. Alguien carente de comprender las cosas, alguien necesitado, desprovisto o mermado de discernimiento, mermado de sabiduría, mermado de comprensión, alguien cuya vida está en constante peligro y la vida de quienes le rodean, pero no puede verlo, no puede darse cuenta de los peligros. Cuando hablamos de alguien falto de entendimiento, estamos pensando en alguien insensato, dado a la contienda, al conflicto, a la imprudencia, al mal juicio y raya en la necedad, cayendo siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, sin hacer un alto para el bien de su propia alma. Para mí, cuando leo este pasaje, pienso en este hombre, pienso en el peligro que todos corremos de tener estas tristes, malas características. Por su falta de atención a revisar lo que está mal, su condición de vida se vuelve muy grave y todo va empeorando. Recuerden, le dije, este hombre tenía un campo, tenía una viña. ¿Qué pasó con su campo? ¿Qué pasó con su viña? El versículo 31 nos dice qué es lo que estaba pasando. Su viña, su campo o lugar en donde debería de cosechar para vivir bien está arruinado. Versículo 31 dice, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. En algún momento tenía una cerca muy hermosa de piedra que servía para protección de él y seguro de su casa también. Su campo ahora aparece arruinado. Prácticamente no sirve para mucho. Lo que ha pasado por su viña y lo que ha pasado en su campo es que habían crecido espinos. Realmente lo que debería de representar vida, estabilidad, provisión, seguridad, ahora era un campo muerto, sin fruto,
sin siembra y sin posibilidad de ninguna cosecha. Ahí dice que en el campo que él tenía habían crecido espinos. No había nada de fruto. También dice, ortigas cubrieron su faz. La hierba, la mala hierba. Había crecido tanto y había cubierto todo el lugar. Cuando eso pasa, este es el lugar perfecto para convertirse en la morada, en guarida de chacales y de lobos. Y la tercera identificación de la propiedad de este hombre dice que la cerca de piedra, muy valiosa seguramente, también estaba destruida. Su cerca, que debería de ser su protección y seguridad, ahora está destruida y no hay otra cosa sino el riesgo de mayores peligros y el riesgo de muerte. ¿Por qué pienso en este pasaje? ¿Y por qué pienso compartirlo con ustedes? Por la seriedad de los tiempos que nosotros vivimos. Y tal vez por la preocupación en mi corazón de la falta de dedicación a atender las cosas que deben de ser atendidas y corregir las cosas que deben de ser corregidas y quitar las cosas que deben de ser quitadas. Para mí, este cuadro de este hombre que pierde su terreno, pierde su viña, pierde su protección, puede ser la condición de una persona que hoy no se preocupa de aspirar a una vida diferente. Esto puede ser la condición de una persona que da lugar a cosas que Dios nunca quiso que fueran plantadas. Hoy mucha gente, sin pensar en el daño que eso puede traer a su corazón y a los suyos, acumulan ortigas, acumulan espinos. ¿Cómo así? Sí, cuando tú te das a resentirte en tu corazón y cuando tú transmites tu resentimiento a otros también, esas son ortigas, puede ser como espinos plantados. Tú eres el terreno de Dios. En el terreno que Dios te ha concedido, debes de evitar que crezca espinos, ortigas. Debes de evitar que la cerca, que debe de estar bien colocada, evitar que la cerca esté caída. ¿Qué pasa con mucha gente? Pecados ocultos que permiten en sus corazones mentiras, vivir haciendo trampas, vivir engañando, vivir en deshonestidad. Quizás mucha gente toma estas cosas como muy ligeras, como no es tan serio. Pero cuando tú tienes un campo y comienza a salir algo malo, asegúrate que no dejas que eso crezca. Asegúrate que haces todo lo que debes de hacer para arrancarlo y desarraigarlo. Tú lo puedes probar en una propiedad, en un lugar donde hay buena hierba. Y tú te vas a dar cuenta que fácilmente la mala hierba crece. Y si tú la descuidas, todo lo bueno que había empieza a perderse. ¿Cómo es posible eso? Sí, nosotros somos el campo, pero cuando este campo permite que vaya creciendo mala hierba, espinos, ortiga, lo bueno se puede ir perdiendo. Mucha gente no da lugar a pensar seriamente en lo que es deshonesto. Lo que es deshonesto no honra a Dios. Mucha gente no se pone a pensar en el carácter grosero que uno puede expresar hacia otros en vez de procurar tratar de tener el carácter de Cristo. Y uno se vuelve iracundo, irascible. ¿Cuánta gente camina hoy con falta de perdón? ¿Cuánta gente vive pensando o más de sí mismo y menos de los demás? Pienso que a veces cuando uno piensa más de uno sobre los demás, lo que uno tiene es mucho complejo, más bien de inferioridad. Y la única manera de querer tapar ese complejo de inferioridad es queriendo uno hacer sentirse superior a los demás. No,
Los problemas de inferioridad son cosas que yo debo llevarlos a la cruz. Y debo de verme justamente como Dios me mira a mí. No más que nadie, no menos que nadie. Simplemente como Dios me mira a mí. Hablando de deshonestidad, ¿cuánta gente da lugar a la deshonestidad? Cosas que están malas. Pero igual mucha gente las hace y tal vez sean cosas que aparentemente sean pequeñas. Mi campo, mi corazón, mi vida, esta viña que debe de producir mucho gozo, mucha alegría, mucha paz, no debe de permitir que esté creciendo maleza. No debe de permitir que esté creciendo espino. No. Mire, una referencia, ¿sabe usted? Judas fue uno de los que Jesús escogió para que le acompañaran. Y él terminó tan mal, queriendo colgarse después de haber vendido al Señor por unas piezas, por dinero, por un valor. Él quiso colgarse. La rama donde se colgó se quebró y cayó de cabeza. Su cráneo fue partido en dos al caer su cabeza en tierra. ¿Cómo comenzó Judas? ¿Cuándo inició esto tan trágico, tan malo que vivió, que vino a la vida de este hombre? No es justamente cuando él entregó a Jesús por unas cuantas monedas, no. Mucho tiempo antes, él comenzó a robar, él comenzó a sustraer. Él era el administrador del grupo que caminaban con Jesús. Pero él no vio malo comenzar a sustraer, a robar, porque pensó de todas maneras nadie se da cuenta. Y quizás comenzó a robar poco y la cosa se fue haciendo más grande. Y terminó siendo atrapado por su propio pecado. Y atrapado y sin retorno y en una condición fatal. Mire lo que dice la Escritura en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Repito, el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 3 al versículo 6. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo esto: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? La expresión de Judas da la impresión de que él estaba interesado en ayudar a la gente. Pero si usted lee el siguiente pasaje se da cuenta que no era eso. El versículo 6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Esta es la condición de este hombre que terminó tan mal. Tú tienes un campo, tú tienes un terreno, tú tienes un corazón, una vida que debería de ser, el deseo de Dios al menos es que sea muy fértil, que sea bendecido. Mi pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con ese espacio que Dios nos ha concedido para trabajar en él? ¿Qué hacemos con eso tan hermoso que Dios nos ha dado? Usted puede llamar familia, un trabajo, una esposa. ¿Qué hacemos con todo eso? Tú tienes un corazón, tú tienes una vida para hacer de ella lo más hermoso posible. ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos? A veces uno piensa, no, pero yo tengo poco. No, lo que tenemos es muy valioso. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Algo valioso que tienes para los que están casados. Tú tienes un matrimonio. ¿Qué haces
con eso? ¿Qué estás haciendo con ese campo hermoso que Dios te dio a la par de una mujer? O a ti, mujer, a la par de un hombre. Un campo hermoso para edificar una familia, un hogar. ¿Te estás dando cuenta cómo está ese campo? ¿Te estás dando cuenta cómo está esa heredad? ¿Te estás dando cuenta cómo está la viña? ¿Te estás dando cuenta cómo están las cercas? ¿Realmente está bien cuidado? O quizás, tal vez no estás poniendo suficiente atención a la maleza, a la ortiga, a los espinos que están creciendo en una relación matrimonial, en una familia. Cosas que deben de ser arrancadas, no dejadas ahí libremente, no, arrancadas. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos dando cuenta que hay cosas que deben de ser cambiadas. Ten cuidado con lo que Dios te ha dado. Valora lo que tienes. Cuídalo. Aprécialo. ¿Por qué? Porque lo que pudo comenzar con muchos sueños e ilusiones puede ser que tenga sus cercas caídas. ¿Cuántos matrimonios no están fracasando hoy? Porque han dejado que los espinos crezcan. Las ortigas han crecido tanto que ahora lo que hay en medio son chacales y lobos acechando, queriendo terminar con todo. La cerca está caída. La cerca ya no tiene ese lugar, esa significancia de ser el lugar de protección. Porque todas las cosas han venido a dañar. Los sueños empezaron a disiparse. Las ilusiones, lo que habían planeado, lo que querían, porque dejaron que cosas que no venían de Dios comenzaran a dañar la viña. Lo triste es no darse cuenta. Y más triste, darse cuenta y no hacer nada al respecto. Muchas cercas están caídas en la vida de las personas. Mi pregunta es para ti, ¿qué estamos haciendo para evitar el daño? Aquel hombre tenía un futuro con lo que Dios le había asignado, con lo que tenía. Un campo, una viña, una cerca. Y todo estaba dañado. ¿Por qué? Por su indolencia, por su falta de juicio, por su falta de entendimiento, por su pereza, por no querer trabajar seriamente en las cosas en las cuales tenía que trabajar. Pueden ser tus relaciones familiares lo que esté afectado. Puede ser tu relación con Dios que esté afectada. Pienso yo que hay muchas personas que no ponen atención a lo grave que puede ser permitir en nuestro corazón y en nuestras vidas que crezcan cosas malas. Y en lugar de admitirlas, arrepentirnos y soltarlas. En lugar de admitirlas para dar ese paso de arrepentimiento, soltarlas, más bien buscamos la forma de justificar. No es que yo soy así porque así me criaron, así me trataron. Sí, pero tú tienes una relación diferente ahora. Tú tienes una relación con un Dios verdadero. Si es que tu vida le pertenece a Él. Entonces, la imagen de Dios en ti es lo que debe permitirte que tú puedas invertir en tu campo y comenzar seriamente a apartar lo que no sirve. Apartar lo que está haciendo que tu cerca pierda su valor. Para mí es importante pensar en esto. Si hay algo que es maleza, yo no puedo pensar, voy a ver cómo le pongo un poco de abono, porque de repente esa maleza va a comer todo lo que justamente era provechoso y bueno, y ahora todo lo provechoso y bueno ya no va a servir para nada. Así es la vida. Y así es lo que puede pasar cuando nosotros permitimos cosas malas y de repente vemos que lo que era nuestra seguridad, nuestras cercas están destruidas. Entonces, la reflexión es para que todos pongamos atención, comencemos a ver.
Miremos en qué áreas, en qué cosas las cercas están dañadas. En qué áreas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras relaciones. Quizás ha crecido espino, mala hierba. Es triste que por la pereza, por la falta de entendimiento y por nuestra irresponsabilidad de vida no nos demos cuenta de una condición, y peor es si dándonos cuenta no hacemos nada por restaurar. Cuando yo era niño, hace muchos años, recuerdo a mucha gente en la ciudad donde yo vivía decir un refrán, algo así como una expresión que era bien popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo sé que a veces nos cuesta darnos cuenta de la realidad, pero necesitamos darnos cuenta y trabajar en lo que debemos de trabajar y corregir lo que debemos de corregir. ¿Sabe? Los grandes fracasos del pueblo de Dios fueron justamente por no obedecer a Dios, por no seguir. Dios les dijo a ellos: acaben con todos sus enemigos. Pero ellos siempre dejaban enemigos de pie. Y estos enemigos hicieron que las mujeres de ellos desviaran su corazón a los ídolos y al castigo, al juicio de Dios sobre la vida de su propio pueblo. No podemos dejar que la maleza crezca. Tenemos que ser muy serios. Tenemos todo un futuro. Tenemos una heredad que Dios nos ha dado. Mi vida debe de estar llena, pletórica. Mi vida debe de estar. No estoy diciendo que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades. No, pero a pesar de todo eso, mi vida debe de experimentar la seguridad de que a pesar de los problemas, yo estoy muy dedicado a quitar los espinos, a quitar las ortigas, a quitar la mala hierba, a quitar lo que pueda haber en este campo que no va a servir para una buena cosecha y para una tranquilidad de vida. ¿Qué podemos hacer nosotros para no caer en esta condición? Bueno, yo quiero nuevamente repetir lo que dice el Proverbios capítulo 24. Les voy a pedir que por favor tomen su Biblia, volvamos al Proverbio 24 y leamos un poco más de lo que dice ahí, porque ahí hay algo que Dios nos manda a nosotros a poner atención en ello. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Quien vio eso, dice en este proverbio: miré, yo vi y lo puse en mi corazón. Tú puedes ver cerca de ti cuánta gente ha dañado su vida y puedes darte cuenta cuánta maleza permitieron que creciera en su corazón. Tú puedes ver. Este miró y lo puso en su corazón. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Es importante mirar. Es importante examinar la condición de los fracasos en la vida. Yo no estoy diciendo que vayamos a examinar a todo el mundo, pero los cuadros dramáticos y trágicos están delante de nosotros. Personas que sufrieron mucho daño y piensan quizás, o algunos ya no están, que nunca podrían haber reparado, lo que no es cierto. Sí se puede reparar, pero muchos pensaron: no es tanto el daño que no tengo respuesta, no tengo solución para esto. Necesitamos ver, examinar la condición de los fracasos en la vida de muchos, que simplemente no quisieron cambiar. Aquí hay un hombre que miró a un hombre que descuidó su tierra, que descuidó su viña, y los daños se hicieron mayores. No podemos ignorar las consecuencias de lo que es tan doloroso y está delante de nuestros ojos. No podemos ignorarlo, porque también
nos puede pasar si nosotros lo permitimos, si nosotros nos descuidamos. Miren, yo no estoy de acuerdo. Mucha gente dice, todo se va a arreglar, las cosas van a ser. No, las cosas van a ser cada vez más difíciles. El amor de muchos se va a enfriar. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? No, estamos ante una situación tremenda y tenemos que tener los pies bien puestos en la roca que es Cristo para poder enfrentar las muchas dificultades que todavía faltan por venir. Debemos de saber, debemos de darnos cuenta para bien de nuestras propias vidas que no podemos ser tolerantes a lo malo. Porque al ser yo tolerante a lo malo, eso solo me va a llevar al descuido y por consecuencia a la destrucción de mi vida y de la vida de personas que amo, mi familia. No debemos de descuidar nuestra viña. No debemos de descuidar nuestro campo. Al contrario, al escuchar todo esto, más bien ponte a pensar qué cosas has permitido que estén sembrándose en ese campo que es tu vida, tu corazón, que es pura maleza, que es espino y que ya comenzó a traer mucho dolor. Todavía no es tarde. Todavía hay tiempo. Pero hay que advertir dónde está esa maleza, arrancarla, no justificarla. No tratar de poner un cuadro bonito de algo que realmente está mal, sino más bien arrepentirnos, humillarnos delante de Dios y salir de una condición que solamente está haciendo caer en riesgo a quienes más amamos. No descuidemos nuestra viña, queridos hermanos. No descuidemos nuestro campo. Trabajemos en esto. Hay personas que les gusta estar viendo el campo de los demás. No hay tiempo para ver el campo de los demás. Mira tu propio campo y atiéndelo con diligencia. No como el hombre perezoso, no como el hombre falto de entendimiento que no hizo nada y al no hacer nada las cosas se fueron poniendo peor. No como hizo aquel hombre que fue llamado por Jesús para seguirle, Judas, que comenzó a robar de a poco y terminó entregando al Señor por unas monedas. Cuando yo leo el capítulo 18 de los Salmos, me habla de algo que David hacía con lo que eran sus enemigos. Claro, David tenía mucha gente que le perseguía, ejércitos, gente malvada que querían matarle a él. Solo quiero tomar la referencia para decirles, pensemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros enemigos. Nuestros enemigos no son personas, sino son las cosas que nosotros estamos permitiendo que crezcan en nuestro campo y que deben de ser desarraigadas. Todavía hay oportunidad de salvar un matrimonio. Todavía hay oportunidad de salvar una familia. Dios cree que tú puedes hacerlo. Dios cree que tú puedes acercarte a Él, a buscar ayuda. Lo único que se necesita es que tú puedas admitirlo. Cuando regresamos a la ciudad, nosotros vimos las cercas caídas, estamos trabajando para restaurarlas. Es importante darse cuenta. No necesitamos cerrar nuestros ojos, cerrar nuestra vista y querer ignorar las cosas que están mal. No las ignoremos, démonos cuenta. Sí, nos va a dar vergüenza, nos va a dar pena, pero qué lindo es poder reconocer y arrepentirse y cambiar y permitirle a Dios que comience a hacer cosas nuevas, que comencemos a sembrar. En vez de maltrato, estima, aprecio, valor, respeto. Quizás tú piensas, no, mi condición yo creo que las cosas están perdidas. O tal vez tú dices, bueno, tengo alguna maleza y tal vez no es mucho, pero estamos medianamente bien. El plan de Dios no es que estemos medianamente bien. El plan de Dios es que si yo soy un hombre casado, tengo mi esposa, que la tengo. El plan de Dios es que yo tenga mi viña fructífera, mi campo hermoso y mis cercas protegiendo la vida de mis hijos.
protegiendo a mi propia vida. Porque hay gente que puede pensar, no, pues yo sé que tengo mis cositas y tal vez no son tanto. Así es, así crecen los espinos, no crecen todos de una sola vez. Se permite uno y comienza a poblar las áreas buenas y destruir. No lo permitamos nosotros. El Salmo 18, versículo 37 al 42. Quiero leer esta referencia porque el Señor había librado a David de todos sus enemigos y él expresó un cántico de alabanza al Señor. Miren el contenido de este pasaje en esta porción. Usted puede leerlo todo, pero leo del versículo 37 al 42, porque eso es lo que a mí me manda el Señor a hacer también con esos espinos, con esas ortigas, con esa maleza, con esa mala hierba que puedo permitir crecer. Si lo he hecho, debo de hacer algo. Dice el versículo 37, capítulo 18 de Salmos: perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. ¿Qué hay que hacer? Insistentemente darnos cuenta, conocer qué es nuestro enemigo, perseguirlo. Hay gente que tiene muy mal carácter, pero no persigue a su enemigo. Hay gente que es muy mentirosa y no persigue a su enemigo. Y de repente la mentira se va haciendo más grande, más grande, más grande y queda atrapado en ella. Hay gente que maltrata a otros y cree que eso está bien, justificándolo de alguna manera. En vez de pensar, en lugar de pensar, esto está mal y esto es mi enemigo, esto no debe de estar en este campo, esas cosas de maltrato a otros no debe de estar en esta viña, no. Perseguir a mis enemigos y alcanzarlos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. O sea, advertir que hay maleza, advertir que hay ortigas, advertir que hay espinos y trabajar en ello. Yo no voy a dejar de perseguir hasta quitar todos los espinos que hay en mi vida, todos los espinos que hay en mi corazón, todos los espinos que hay en mis procesos emocionales, mentales, qué sé yo, en mis emociones y sentimientos. Esto es lo que hacía David. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Debemos de tratar las cosas que han estado mal en nuestra vida de tal manera que nunca más se vuelvan a levantar. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Cuando yo leo esta referencia de cómo David actuaba con sus adversarios, con sus enemigos, la idea de David es que no se levantaran más. Me preocupa que la idea de mucha gente de tratar con las cosas que son malas en su corazón sea de tolerancia, de permitirlo. De todas maneras, no es tan malo. Probablemente a este momento no sea tan malo, pero déjalo crecer, porque eso va a crecer si no lo arrancas y puede dañar todo lo que está bien. Hagamos nosotros con lo que daña nuestra vida como David hacía con sus enemigos, perseguirlos hasta alcanzarlos, no regresar hasta acabar con ellos. Tratar fuerte con lo que puede arruinar nuestra alma. Tanto y tan fuerte y con tanta determinación, y no estoy ciego, lo estoy viendo y voy a pelear contra lo que está dañando mi vida y lo que más amo, mi familia, mi relación con Dios. Y voy a pelear tanto, asegurarme que esto no se vuelva a levantar nuevamente. Si nosotros hacemos eso, tenemos la ayuda de Dios. Eso es lo que David decía. Dios estaba con él. Dios le ciñó de fuerzas para la pelea. Dios fue quien humilló a sus enemigos debajo de él. Dios es el que hizo que los enemigos de David dieran la espalda.
Porque David tuvo una intención de acabar de verdad, terminar con todos sus enemigos. La misma intención debe de haber en nosotros, de terminar con todo aquello que está en este campo, en esta viña, en este corazón que no está bien. Hacer pedazos lo que nos sirve y tirarlo lejos. Como dice el pasaje, los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Claro, para todo eso se necesita voluntad, se necesita querer ver, querer darse cuenta de qué cosas no están bien. No estoy diciendo de ver en los demás, estoy diciendo ver en nuestra propia vida. Se necesita voluntad, se necesita recuperar los sueños, las metas que teníamos y hacer que todo lo malo que puede estar creciendo, asegurarnos que lo arrancamos y no dejamos nada, lo echamos fuera. Sí, se necesita entendimiento, se necesita voluntad, se necesita dedicación, se necesita trabajo, se necesita reconocer lo que está mal, se necesita tener un deseo profundo de hacerlo para poder entonces proceder a actuar. Queridos, les animo a todos para que nos demos tiempo a ver, a mirar, a examinar en qué áreas de nuestras vidas las cercas están dañadas y trabajar. En las manos de Dios todo es posible. Trabajar oyendo el consejo de Dios para quitar todo lo que está dañando nuestro campo. No justifiquemos cosas que están malas. Arrepintámonos de ellas. Persigámoslas de tal manera que no queremos volver a hacerlas nunca más. Persigamos lo malo. Acabemos con ello. Todo lo que está en nuestra vida dañando, démonos cuenta, eso es nuestro enemigo. Acabemos con eso. Dios con nosotros es victoria segura. Entonces, somos llamados nosotros a no tolerar en nosotros lo que Dios no tolera. Y por supuesto, mi ánimo para todos es que atendamos nuestro propio campo. También el deseo es que los demás atiendan su propio campo, pero tú atiende el tuyo. El Señor estará contigo en todo esfuerzo, en toda dedicación que hagas para arrancar lo que nos sirve. Y comienza a disfrutar de ver tu campo como el lugar hermoso donde Dios quiere que haya una gran provisión. Queridos, ánimo, fuerza, valor. Vamos, sí se puede. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor pueda ayudarnos a que nuestras cercas sean restauradas. Mi cariño para todos. Muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.